Bueno, buenas tardes, noches, profesor. Nosotros somos el equipo 1, el cual vamos a presentar nuestro tema sobre el sensor de acelerómetro con su funcionalidad en Android Studio. Pues para esto nada más tenemos una pequeña presentación de quiénes son los miembros del equipo, que están representados por mí, Vega Pacheco Rodrigo de Jesús, pero este equipo incluye a García Hernández Villandico y a Ramos Ruiz Miguel Ángel. Bueno, sin más que decir, pues comencemos. Lo primero que tenemos que ver es de la introducción. Esto nos lleva a hablar de qué realmente son la descripción general de los sensores, al menos en Android Studio. Tomando un poco la definición que podemos obtener por la misma documentación de Android Studio, nos dice que la mayoría de los dispositivos con Android tienen sensores integrados que miden el movimiento, la orientación y diversas condiciones ambientales. Estos sensores son capaces de proporcionar datos sin procesar con alta precisión y exactitud y son útiles para supervisar el movimiento o posicionamiento tridimensional del dispositivo. O si quieres supervisar los cambios en el entorno ambiental cerca de un dispositivo, por ejemplo, un juego puede hacer un seguimiento de las lecturas del sensor de gravedad de un dispositivo para inferir gestos o movimientos complejos del usuario. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Los sensores, pues básicamente son sistemas embebidos que tiene un móvil que nos permiten a nosotros, pues, poder hacer que el celular lea la información de alguna forma u otra de lo que es lo que está pasando en su entorno. Esto nos permite a nosotros, pues, conocer, bueno, facilitar lo que el celular puede, la información que puede obtener el celular de nosotros o del movimiento que estamos realizando con él. Pues esto es importante porque le permite al celular, por ejemplo, triangular ya sea tu posición, o saber en qué orientación está, cómo se está moviendo, si qué tipo de, por ejemplo, hay sensores como los de la huella dactilar que te permiten a ti, pues, poder eliminar el paso de tener que poner una contraseña, cambiándola por un dato biométrico que es más seguro. Entonces, todos estos temas nos permiten a nosotros, nos hacen la vida más fáciles al poder utilizar sensores que nos permitan a nosotros pues saltarnos, bueno, sí, saltarnos ciertos pasos complicados y mejor reemplazarlo por un sensor. Considero que con esto se cumple el tema de lo que viene siendo la introducción, ya que pues así podemos entender la importancia de los sensores. Los sensores son importantes porque nos permiten realizar funciones complejas al simplemente permitiendo que el dispositivo móvil comprenda el entorno que se está pasando o pueda obtener datos biométricos o geoposicionales de la información que tiene alrededor. Bueno, entrando ya un poco más en nuestro tema, nuestro equipo, que el tema que nos tocó fue el acelerómetro. ¿Qué es un acelerómetro? Es un dispositivo, sí, es un sensor que nos permite a nosotros leer con qué tanta fuerza se está moviendo el celular, por así decirlo, o algo así. Una definición un poquito más técnica, que viene incluso también la misma documentación, es el acelerómetro, que nos dice que mide en metros cuadrados metros cuadrados sobre 2 la fuerza de aceleración que se aplica en un dispositivo en los tres ejes físicos, X, Y y Z, incluida la fuerza de gravedad. Sus usos habituales son la detección de movimiento, como la agitación o la inclinación, etcétera. ¿Qué nos quiere decir esto? Mientras estaba investigando un poquito el tema, encontré un video en el cual explican de forma, considero, bueno, de una buena forma, cómo funciona un poco el celular. El dispositivo del acelerómetro lo que hace es que tiene una bolita en la cual se encuentra en la posición esta roja. Bueno, lo regreso tantito. En la cual simplemente esta bolita al estar más hacia arriba o hacia abajo detecta qué tan fácil está. Detecta qué tan sencillo, más bien qué tan separado o qué tan alejado del eje X está el objeto. Así puede calcular la gravedad y la posición en la cual se encuentra el celular. Entonces, para realmente saber el celular qué es lo que está pasando a su alrededor y cómo está siendo movido o en qué posición está, cuenta con tres sensores, que son un sensor en X, un sensor en Z y un sensor en Y. Y al tener esta bolita y estos sensores movidos, y al tener esta bolita en cada uno de estos, digamos, cilindros, el celular puede comprender en qué posición está. Si está muy apegado hacia arriba, a lo mejor está acostado. Si está moviendo muy hacia la Y, pues a lo mejor lo tienes en algún tipo de inclinación. Si está muy a la Z, a lo mejor lo tienes acostado el celular. Entonces, por medio del uso de estos objetos, estas bolitas dentro de esos sensores, el celular puede saber en qué posición se encuentra en todo momento. ¿Y cómo el celular puede saber esos cambios en gravedad y posicionamiento? Porque tiene esta plaquita dentro de la programación. De hecho, se puede apreciar mejor aquí. Este artefacto sí, esta plaquita dentro de toda la programación del celular, bueno, de toda la parte del hardware del celular,
pues la que realmente nos permite a nosotros hacer todo, o como entender el funcionamiento del acelerómetro, ya que dentro de esta plaquita se encuentra lo que viene siendo este funcionamiento, el que acabo de mostrar ahorita. Está hecho de silicón y en el cual en cada una de estas cosas pues se va encontrando el movimiento de estas placas. Es lo que le va diciendo al celular en qué posición se encuentra o qué parte, en qué eje se está moviendo el celular, para poder saber la aceleración y la posición del dispositivo móvil. Ya que pues, al hacer esto, esta plaquita, ya sea que vaya hacia el más o hacia el menos, le va diciendo en qué parte de su eje se está afectando y puede o no moverse o reconocer en qué posición se encuentra el celular. Bien, con eso consideramos que se entiende la explicación del celular, la explicación del dispositivo móvil. Realmente la forma de verlo son ahora sí que la bolita que se encuentra en estos cilindros que le permite, dependiendo de su ubicación dentro del cilindro, saber hacia dónde se está moviendo el celular. Si está inclinado, si está acostado, si se está agitando, o qué tan rápido, o qué tan fuerte se está moviendo el celular. Y con eso queda plantado. Ahora vámonos a la área de implementación. Bien, para la implementación, ahí está, no, esta ventana no es aquí. Bueno, para hablar de la implementación, estamos hablando del código. El código realmente es una parte sencilla. Realmente no tiene tanta complejidad para programarlo. Antes de que empezamos con un proyecto en un main que está vacío. Realmente este proyecto no tiene nada nuevo, no tiene nada nuevo. Lo único que se ha trabajado aquí han sido dos archivos. El Android Manifest, en el cual se agregó esta línea, es lo único que se le agregó al manifest, que en el cual simplemente se está dando el permiso para poder activar el sensor. Bueno, sí, el sensor del acelerómetro. En el Android Manifest, esto es lo único que se tiene que modificar. La línea 4 es lo único que se tiene que agregar para poder agregar su funcionamiento. Pasando eso, en el Main Activity, ahí sí tenemos que cambiar ciertas cosas. De entrada, vamos a tener que agregar pues toda la funcionalidad que se requiera para poder utilizar el acelerómetro. Y esto viene pues, dentro de todas estas líneas de código. Realmente esto es lo que va a trabajar de forma, bueno, va a ayudar a que se pueda realizar el funcionamiento de el acelerómetro. Entonces, todas estas librerías deben ser importadas. Si de lo contrario, no va a funcionar esto. Una vez pasado a eso, tenemos nuestra clase main activity en la cual pues simplemente vamos a decir que escuche los sensores. Por medio de esta línea de código le está dando la indicación al celular que escuche qué sensor. Entonces tenemos que para eso declarar ciertas variables en la cual se tienen que vamos a pasar los ejes X, Y y Z para poder pasar la información de en qué posición o cómo se encuentra posicionado el celular, bueno, el dispositivo móvil a la hora de programarlo. Entonces se tienen que programar todas estas partes. Una vez que se pueda tener esas variables para poder cargar la información de su eje X, Y y Z, pues tenemos que instanciarlas dentro de una clase en la cual se va a meter todo esto a un tema y a una, digamos, una presentación más gráfica de cómo va a funcionar para poder utilizar el color del celular para poderte mostrar una plaquita con el acelerómetro y su posición. Esto lo podremos comprender un poco más adelante cuando mostremos el trabajo ya terminado. Entonces realmente esto es simplemente para poderlo instanciar, las variables que necesita y cómo se va a ver la aplicación, qué tipo de color va a tener la aplicación al usarse. Realmente no hay más de esto acá. Esto simplemente es, ahora sí que si pudiéramos decir, es un poco de esta parte que corresponde un poquito al frontend de cómo se va a ver la aplicación al usarse. Esto simplemente es algo de cómo esta función simplemente es un destroy para cuando dejemos de utilizar el sensor. No tiene un poco mayor de complejidad ni nada de dificultad realmente. Esto es un setup. Que te abre el setup es que vas a empezar a inicializar el sensor para obtener los datos que esté registrando el sensor al inicio de su funcionamiento. Simplemente está utilizando que el Sensor Manager, el manejador de todos los sensores, que es una parte de una biblioteca de Android Studio, o sea, no tienes tú que programar todo el entendimiento de celular al sensor, es algo que Android ya hace, que incluso pues en su misma... ¿Dónde quedó? En su misma documentación puedes ir viendo que ya tiene ciertas cosas para utilizarse. Te va diciendo los tipos de variables de cómo se van utilizando y cosas de ese estilo. O sea, realmente todo eso ya lo maneja ahí. Todo eso ya lo maneja Android Studio, el Sensor Manager y todas esas actividades.
¿Qué es esto? Una función en la cual cuando el sensor cambie, pues se tiene que actualizar los datos del sensor y esto tiene que reflejar los cambios en su eje X, Y, Z. Este es pues una función importante porque te va a registrar todos los cambios que vaya teniendo el sensor a la hora de que el celular se va moviendo. Y pues todo esto tiene que ser, pues, tiene que ser una información totalmente entendible y acelerable. Nos estamos dando variables como lo que son la aceleración, o sea, tienes que medir la aceleración de qué tanto se está moviendo el celular, qué tanta es la fuerza o la velocidad en la cual el acelerómetro está registrando cambios en su entorno. Esto simplemente te sirve para saber que si el celular está hacia los lados, está hacia el costado, o sea, si está parado, en el eje X puede decir si está parado, y en los ejes Y y Z, pues si está acostado o está boca abajo el celular. Composable. Esto simplemente es para inicializar el celular. Es parte de utilizar un poco de Composable, del Composable, que es una función de, pues, cuando se está utilizando con Compose, que es una parte en la cual nosotros estamos desarrollando el celular. Bueno, la aplicación para poder utilizarlo, como se conoce, estamos utilizando Compose. Y pues simplemente esto nos tomando, creando las variables de el X, Y Z, en la cual son estados que van a estar constantemente cambiando. Son flotantes porque la precisión que se requiere para saber el celular si está en movimiento o no tiene que ser precisa y por lo tanto necesitamos usar pues van números con decimal para poder saber con exactitud qué tanto se está moviendo el celular o qué tanto está viendo afectada su funcionamiento. ¿Qué tanto nos queda? Ok. La columna te está diciendo en qué, ahora sí que cómo se encuentra el celular. Si está como de manera horizontal, si está de manera vertical y si está de manera horizontal o vertical, pues se tiene que alinear y se tiene que mostrar la información de forma responsiva, dependiendo de cómo se encuentre cómo se encuentre físicamente puesto el dispositivo móvil. ¿Qué es la cart? La cart es algo que podemos apreciar un poquito más adelante, pero le puedo dar un adelanto. La cart es, vamos a darle un poquito más de zoom. Bueno, no puedo darle un poco más de zoom al video, pero la cart vendría siendo esto, que simplemente nos sirve para saber cómo se encuentra el dispositivo móvil, en qué posición, me pierdo, en qué posición se encuentra. Esa cart básicamente va a rotar, se va a mover o va a cambiar su posición dependiendo en cómo está recibiendo los valores del eje X, Y o Z. Estos valores de rotación van a hacer que la cart cambie, pues sí, se ve afectada por el movimiento del dispositivo móvil. Sus colores, pues esto simplemente son cosas de funcionamiento gráfico, no cambia mucho, simplemente es cómo se va a ver, cómo va a estar alineada y cómo va a estar puesta realmente en sí, en la aplicación del acelerómetro, pues hace referencia a, pues que aquí no se alcanza a apreciar tan bien, pero aquí dice acelerómetro en la parte superior de la tarjetita. Los sliders hacen referencia a cómo se va a ver un slider es una barra que es de izquierda a derecha en la cual te va mostrando el movimiento. Entonces, todos estos tres sliders hacen referencia a esta parte de la programación del celular, en la cual, pues, básicamente van a decir si cada slider representa un X, el slider en la posición X, el slider en la posición Y o el slider en la posición Z. Cada uno representa hacia qué eje se está viendo afectado el movimiento del celular. Y simplemente esto es va a recordar en qué estado está y para poderlo honestamente poner, va a tomar el tema, o sea, el fondo del celular para poderlo demostrar. Realmente eso es todo el funcionamiento del celular. Realmente no hay mucha complejidad en lo que se está realizando o cómo se va a poder aplicar. Y pues en cuanto pasemos al rubro de la demostración. La demostración pues no es nada más que la repetición de estos videos, en la cual pues realmente podemos apreciar que al mover el celular, pues el celular, la cart, el objetivo que está poniendo ahí en el centro, se ve afectado por su movimiento en que se está moviendo el celular en sus ejes X, Y o Z. Realmente no hay mucha complejidad en esto, simplemente está activando el acelerómetro y podemos ver por medio de esa tarjetita cómo se está activando el movimiento del celular. Bueno, el movimiento del dispositivo para permitir poder apreciar cómo se está moviendo el acelerómetro. Está recibiendo la información en sus ejes X, Y o Z y por eso mueve los sliders para saber cómo se está afectando ese movimiento. Te puede demostrar que el celular está constantemente en movimiento.
No podemos tener una vista más diferente del video porque pues, cuesta un poco más de trabajo grabarlo o algo así. Y no podemos utilizar un emulador tan fácilmente para este tipo de movimientos. De esta forma podemos demostrar el funcionamiento del acelerómetro. Ah, conclusión. Pues para concluir un poco más bueno, para concluir este video, pues realmente el aspecto clave del acelerómetro es que es un sensor que te permite a ti saber, bueno, le permite al celular, a ti no, le permite al celular saber en qué orientación se encuentra, si está de forma vertical, si está de forma horizontal. Esta información le sirve porque pues realmente te permite a ti, le permite a ti tener, por ejemplo, la parte del sistema, cuando es un sistema responsivo, el saber si el celular está puesto en una forma vertical, pues que cambie la pantalla para que pueda reflejar esto los cambios, ¿no? Cuando pasa de horizontal a vertical, el celular sepa tomar el diseño responsive para poder hacer esos cambios. Perdón. Yo consideraría que es uno de los sensores más importantes en un celular porque por lo mismo te va a permitir a ti aplicar el diseño responsive para que el celular pueda recibir la información en qué posición se encuentra, ya que pues necesitas saber cómo se está constantemente moviendo. Hay algunos acelerómetros también más que nada para la gama de Apple que cuando el celular detecta un movimiento muy inusual y muy brusco puede preguntarte al celular de, oye, ¿estás bien? Acabas, no sé si ibas en un vehículo, chocaste o si hubo algún tipo de daño o algo que provocara ese movimiento brusco. Son sensores que también pueden ser muy útiles en ese aspecto, en el poder reconocer cuando pasa un cambio brusco y es una información que no se esperaba. Entonces te permite a ti decir si la persona que cargaba ese dispositivo móvil se encuentra bien o si se cayó, tuvo una lesión, estuvo en un choque o algo de esa forma. Esos son usos importantes del acelerómetro. Consideraría yo que es uno de los sensores más importantes en un celular o en un dispositivo móvil a tener, ya que le permite inferir mucha información sobre el usuario dependiendo de los cambios en los cuales está moviendo, tanto para cuestiones de comodidad como viene siendo un diseño responsive, o para en cuestiones un poquito más de salud o seguridad. Para investigación, bueno, cosas para mejorar en el futuro, pues podríamos mejorar tal vez el tamaño del card, que pudiera ser un poquito más grande. Esto se tendría que cambiar aquí, por ejemplo, hacer el size que fuera, no sé, de 200 a lo mejor un 600, ¿no? Que fuera más grande y de esa forma poder hacer apreciar un poquito mejor pues el movimiento del celular. Muchas veces se puede mejorar constantemente. También, por ejemplo, cambiar los rangos para que fuera un poquito más sensible, pudiera percibir un poquito mejor el movimiento, los sensores en sus ejes X, Y, Z. Pero de esta forma consideramos nosotros que que esto concluye con el video tutorial sobre tanto como es la información y explicación de qué es un acelerómetro, cómo funciona y para qué sirve, tanto como su aplicación y bueno, su implementación en Android Studio. Sin más que decir por el momento, me despido.